Eso. Vamos a ya a partir, estamos en la hora, estamos, parece, sobre la hora. Gracias por estar en este día y compartimos todos los... Bueno, esta conversación previa siempre, ¿no es cierto?, edifica también porque nos ayuda a saber lo que está pasando con el otro. Te agradecemos por las oraciones, por la compañía, por las peticiones, ¿ya? Vamos a comenzar hoy día, este día, la verdad que este es un tiempo bien especial y cuando se me pidió que coordinara este día, yo pensé que es una gran responsabilidad porque eh, el pueblo evangélico y el pueblo cristiano, el pueblo creyente, el pueblo protestante, eh, no siempre tiene celebraciones, no siempre estamos de fiesta, son pocas las fiestas que tenemos. Y en Chile, no sé si en otros países, no lo tengo tan claro, pero en Chile hace ya algunos años, el día 31 es el día de las iglesias evangélicas en Chile. Incluso por una cuestión institucional, el gobierno decretó feriado legal para todo el país, lo cual es un triunfo. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes oraron por esto y gracias al Señor que el mundo cívico, digamos, hace una, yo diría, un reconocimiento al pueblo evangélico que tanto ha aportado también a este país. Queremos que eso se replique en todo el mundo. Sabemos que ahora estamos con hermanos de Uruguay, de Colombia, y también de la República de La Serena, eh, y queremos que esto se replique en todos los lados, ¿no es cierto?, en todos los lugares del mundo, porque el pueblo evangélico siempre ha sido un pueblo sufrido. Los que somos más viejos sabemos que cuando niños sufrimos muchas a lo mejor discriminaciones, producto de que éramos, decíamos, ¿no es cierto?, nuestra fe. Muchas veces fuimos bastante, por decirlo así, usando una palabra, buleados, ¿eh? Del bullying. Eh, y hoy en día eso cada vez ha mermado. Ya hoy en día hay un respeto e incluso esto se ha ido hacia otros parámetros, porque también hay algunos que buscan dividendos también electorales o políticos buscando al pueblo evangélico porque es un pueblo que ha crecido en Chile. Entonces, hermanos, es un motivo de orgullo y es un motivo de alegría el poder reunirnos en este domingo, celebrando, ¿no es cierto?, al Señor y más encima celebrando también esto que acabo de decir. Dios les bendiga, bienvenidos todos y comenzamos, ¿no es cierto?, nuestra reunión, nuestro culto, nuestro culto de hoy, elevando una oración al Señor. Elevando una oración al Señor, una oración de invocación, pidiendo al Señor que esté en esta mañana, que acompañe, ¿no es cierto?, lo que digamos, lo que hagamos, lo que pensemos, y que también permita que todos nos conectemos, ¿no?, con lo que en esta mañana vamos a celebrar y vamos a compartir. Querido hermano Juan Manuel, por favor, diríjanos en esta oración de Bien, invocación al... hermano, gracias, hermano. El Salmo nos invita así entonces a decir que alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que los quieren. Señor, agradecidos estamos porque este espacio te pertenece, Señor, este espacio para honrar, Padre Celestial, alabar tu santo nombre, Señor, reconocer todas tus respuestas, Señor, y también poner todas tus necesidades, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, creador, restaurador de todas las cosas. En esta instancia queremos agradecer que vamos a aprender más de tu palabra, a cantar alabanza, a hacer fraternidad, Señor, aunque sea de manera virtual, porque esto también son tus espacios, Señor.
así como nos ha permitido como Iglesia Evangélica en Chile crear un espacio de reconocimiento también, Señor, tú nos invitas en cada punto donde podamos extender la palabra, Señor, y atraer a hermanos y a personas que no te conocen, Señor, poder ocuparlo de manera inteligente. Damos gracias, Señor, por este momento, por los hermanos que se han conectado en sus distintas circunstancias, Señor, en sus distintas dolencias y también alegrías, Señor, y felicidades, Señor, momentos de triunfo y momentos también de frustración. Tú en esta hora, Señor, nos reúne porque tú nos invitas, Señor. Nosotros acudimos, Señor, a ti, como hijos, Señor, como necesitados de conocer más de ti, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame en medio nuestro, Señor. Que tú seas propicio en toda instancia que vamos a hacer aquí, que dirija al coordinador, a Manuel, Señor, al pastor que va a dar el mensaje, y que nos nutramos, Señor, y que estemos concentrados, pero siempre con gozo, Señor, porque esa es la esperanza que tenemos, que en todas circunstancias tú nos mantienes con gozo. Gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, quien se sacrificó por nosotros, Señor, y hoy lo alabamos, Señor, porque está reinando junto a ti. En Cristo Jesús, amén. Amén, damos gracias entonces al Señor por estar en esta mañana, y por supuesto que en un día como hoy, ¿cómo no vamos a decir que el Señor es santo? El Señor es 3 veces santo. Santo, 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 un himno potente, un himno con fuerza, que nos invita a cantar con júbilo al Señor. Así que vamos ahí a conectarnos, ¿no es cierto?, con nuestro hermano Víctor Hugo, y vamos a cantar este himno siguiéndolo desde nuestras casas. Con júbilo cantamos al Señor. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Qué hermoso himno para iniciar, ¿no es cierto?, este culto, esta reunión de celebración. Bueno, tal como decía entonces al inicio, sin duda que Martín Lutero es uno de los grandes hombres y líderes de la Reforma, porque justamente el sentido de esta celebración y de este reconocimiento es a partir
de este momento tan importante, histórico, bíblico, teológico, que es la Reforma. Martín Lutero fue un hombre muy destacado en su tiempo, un monje cuyo principal gusto era la música. Si bien es cierto, era un hombre muy preparado, tenía varios doctorados en distintas disciplinas. Sin embargo, la música para él era algo muy importante y su pasión era escribir himnos, y de hecho él fue uno de los primeros en escribir un himnario como el que conocemos hoy en día, los himnarios de himnos evangélicos. Abiertamente acá. Por ejemplo, los muertos eran votados simplemente a fosos, no se les daba, entre comillas, cristiana sepultura, no podían ser sepultados. De hecho, cerca del Cerro Santa Lucía, habían una especie de vertedero en pleno centro de Santiago hoy, donde eran simplemente tirados los cuerpos de los que no pertenecían a la religión imperante de aquel entonces. Así que bueno, hoy día en nuestro país y también, por supuesto, en otros países del mundo, tenemos nuevos derechos, podemos utilizarlo y tener la libertad de poder llevar adelante nuestra fe. Bueno, invitarlos, queridos hermanos, ayer tuvimos un lindo estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo, un muy lindo tiempo. Les invitamos a leer en este mes de noviembre, vamos a terminar el ciclo de lectura y nos vamos a poner de acuerdo con nuestra hermana Karina, va a estar informando oportunamente. Lo sugerido por el profesor Cristian Cabrera es leer Tito y Filemón y trabajar Filemón el último sábado de este mes. Entonces, Tito y Filemón ya se dieron todos los datos contextuales para leer tanto 1 y 2 de Timoteo, y Tito tendría el mismo contexto, y también la carta a Filemón, que es una carta pastoral muy particular para que la estudiemos juntos. Invitarlos, como bien han dicho al principio, a nuestra reunión de oración los días miércoles a las 20 horas, un lindo tiempo de compañerismo, de compartir nuestras necesidades, nuestras gratitudes también. Así que conéctese en el mismo link que se conectó hoy día, puede reunirse junto a sus hermanas y hermanos. Hemos tenido una linda asistencia y hemos podido ver también cómo el Señor ha ido trabajando en nuestras vidas y con las personas que intercedemos. Prueba de ello, tenemos ahí a nuestro lindo Rubén Darío, que hemos visto cómo ya se incorporó a su trabajo, cómo ya está desarrollándose de forma normal, y agradecemos, bueno, él agradece miércoles a miércoles la mano del Señor en su vida. Mano del Señor que también puede, por supuesto, obrar en la vida de usted y los suyos. Y también, por supuesto, estar atento a las actividades de la iglesia. En el mes de noviembre vamos a celebrar nuestra asamblea anual, así que atento a las informaciones y finalmente indicar que nos mantengamos ofrendando para el crecimiento de la obra del Señor. Seguimos, por supuesto, apoyando a amigos y hermanos que están siendo golpeados por esta pandemia. Tenemos, y ya se admite que en Chile por lo menos tenemos una tercera ola, por lo tanto también hago una invitación a todos a cuidarnos, a mantener el uso de las recomendaciones que nos ha indicado la autoridad sanitaria, el distanciamiento físico, el constantemente lavándonos las manos, evitando las aglomeraciones, si es posible evitemos los lugares muy concurridos, el uso permanente de mascarillas, y de esa manera podemos cuidarnos no solo a nosotros, sino que también poder cuidar de los demás. Es responsabilidad, el bien común es responsabilidad de cada uno de nosotros, y para ello entonces mantengamos nuestras medidas de seguridad y enfrentemos entonces esta nueva ola que tenemos, que ojo, el 30% de los que tienen, reportan COVID positivo son asintomáticos. Entonces es un llamado también a pensar que cada uno de nosotros puede ser, sin saberlo, un portador en este tiempo. Entonces, un llamado a cuidarnos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando, hermano Hugo, por su petición, que el Señor le cuide, le guarde también. Y muchas gracias, Manuel, y continuemos. Creo que ya hemos vuelto en esta hora a la conexión con Víctor Hugo. Muchas gracias, Manuel, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y continuemos celebrando en este día, un día feriado religioso para nosotros como país, como Chile, y también donde conmemoramos una vez más
justamente en un día como hoy, en el año 1516, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg, en la parroquia de Wittenberg en Alemania, que da paso como símbolo a lo que sería la Reforma Protestante, de la cual nosotros años más adelante, como bautistas, formaríamos parte o surgiríamos a partir de este movimiento de reforma. Muchas gracias, gracias Pastor. Gracias Pastor, y estamos, parece, ya habíamos quedado pendientes en ver este legado que justamente el líder de la Reforma, Martín Lutero, había planteado. Así que les invito a que podamos ver este video. ¿Ya? Durante el mandato del Papa Gregorio I, más tarde conocido como San Gregorio Magno, la música medieval conoció una etapa próspera que se expandió por el continente. Este Papa fue un gran impulsor, reformador y organizador de lo que hoy llamamos el canto gregoriano. Dentro de sus características se encuentran: era un canto monódico, compuesto por una sola melodía que se cantaba al unísono por todos los integrantes. No tenía grandes saltos de intervalos o distancia entre las notas musicales. El idioma oficial de la Iglesia era el latín, por lo que las canciones también se cantaban en latín, y no siendo este el idioma vernáculo del pueblo, no se podían comprender las letras. Quienes participaban del canto eran los sacerdotes. El canto gregoriano era el único estilo de música permitida por la Iglesia para las misas y los servicios, a pesar de que fuera de la Iglesia habían otras manifestaciones artísticas musicales. Todas estas características ponían una gran distancia entre quienes asistían a los servicios y el mensaje que se comunicaba allí, como lo expresará también Donald Hustad en su libro Regocijaos, cuando dice: el típico adorador entendía poco de lo que se decía o cantaba, ya que el servicio era en latín, su participación oral era casi nula. La Reforma. Pero el reformador Martín Lutero quería que el creyente común pudiera no solo participar del servicio, sino entender lo que allí se decía. Con esto en mente, propuso algunos cambios. Lutero era un amante de la música, tocaba el laúd y la flauta, cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música. Estaba bien familiarizado con los estilos musicales de su época y utilizó sus variados talentos musicales e intereses para reformar la música religiosa y litúrgica de la emergente iglesia luterana. La influencia de Lutero en la música de la iglesia ha sido significativa. Tanto es así que se le podría considerar con justicia el padre de la música protestante en Alemania. Lutero el músico. Un legado que todavía se puede sentir en la música de hoy día es la creencia de Lutero que debe de haber un equilibrio entre el estilo de música simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. Como él dijo, tanto el texto como la música, la acentuación, la melodía y la forma de cantar deben provenir de la verdadera lengua y voz materna. De hecho, Lutero era un hábil compositor, pero su verdadero legado musical reside en la forma en que incorporó nuevos textos a la Iglesia protestante. Lutero insistía en que los himnos hablaran clara y directamente. Tenemos la intención de seguir el ejemplo de los profetas y los antiguos padres de la Iglesia y hacer una colección de un cierto número de salmos para la gente, para que la palabra de Dios se mantenga viva en sus corazones mediante el canto. Con estas palabras queda muy claro lo que significaba la música para Lutero. Cambios en el culto. Para lograr su propósito, Lutero introdujo varios cambios en la liturgia del culto de la Iglesia. 1. Estilo. Lutero usó melodías sencillas que ya se cantaban en el pueblo con una letra no religiosa, para así componer himnos muchas veces basados en pasajes específicos de las Escrituras. Como ejemplo de esto tenemos Castillo fuerte es nuestro Dios,
basado en el Salmo 46, y De lo profundo clamo a ti, basado en el Salmo 130. 2. Idioma. Una de las barreras que las personas tenían en los servicios era que prácticamente todo era en latín. La persona común del pueblo no dominaba este idioma, pues era para académicos e intelectuales. Lutero cambió esto al componer himnos que reforzaban el contenido de su enseñanza en idiomas que el pueblo podía entender. 3. Participación. Al cambiarse el estilo y el idioma, ya que el servicio no estaba solamente enfocado en los sacerdotes y el clero, sino que el espectador común también era un participante que entendía, asentía y participaba en la música del culto. Legado. Lutero alentó un nuevo estilo de participación congregacional, el canto coral al unísono. La configuración del texto principalmente era silábica, es decir, las palabras individuales no se extendían en varias notas diferentes, en forma de estrofas, en la que todas se cantaban con la misma música. Los coros en sus iglesias a menudo cantaban desde dentro de la congregación para proporcionar enseñanza y apoyo. En 1524, Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante. Tanto Lutero como Walter escribieron melodías distintas y cantables que se movían entre notas consecutivas y no requerían demasiado de un rango vocal. Lutero adaptó libremente las canciones populares de su tiempo de 3 maneras. Primero, las palabras fueron reemplazadas mientras la música permanecía. Segundo, las palabras fueron reemplazadas y la música adaptada. Tercero, las palabras fueron adaptadas y la música prestada de una fuente secular. Muchas de las composiciones y adaptaciones de Lutero fueron usadas posteriormente por compositores como Samuel Tate, Andreas Hammersmith, Michael Pretorius, Sebastian Knupfer, Johann Sebastian Bach, entre otros. La Reforma cambió la manera en cómo las personas comunes se acercaban a las Escrituras. Para lograr esto, Lutero, su figura más importante, utilizó la música como una herramienta que no opacara el mensaje, sino que lo hiciera brillar aún más, llevando el mensaje de la Biblia al lenguaje del pueblo y poniéndolo en la boca de la gente común a través de las melodías. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tipo de teología crees que refleja la música de alabanzas de hoy? ¿Crees que la iglesia de hoy debe participar más del canto congregacional? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenidos como este. Muy interesante, ¿no es cierto? Y muy bien resumido este aporte que nos hace y además nos invita a disfrutar y a conocer y a participar y, por qué no, a componer, a escribir y a hacer música para el Señor. En ese tiempo en que estuvo Lutero seguramente tuvo la tremenda oposición porque había toda una tradición de sostener y mantener un idioma que no era entendido por todos, y además los esquemas musicales, los patrones musicales que habían, tenían solo un marco que no se podía salir de ahí. Sin embargo, él logró, digamos, entrar y penetrar con un lenguaje amplio que todos pudieran entenderlo y alabar al Señor, ¿no es cierto? Como dice la palabra, porque esto es bíblico, en la palabra dice, alábenle todas las naciones. ¿Ah? Vamos entonces, queridos hermanos, ahora a, por supuesto, cantar este himno maravilloso, ¿no es cierto?, que representa este pensamiento y esto que hemos escuchado de este gran siervo y hombre, Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermosa inspiración en el Salmo 46. Mientras que, ¿no es cierto?, cantábamos este himno, ¿cómo no poder decir que la respuesta para este mundo, porque ese es el eje central, la respuesta para este mundo en que buscamos tantas, valga la redundancia, buscamos tantas respuestas para las contingencias, para los problemas, para el día a día que vivimos en esta sociedad tan convulsionada? Queremos decirle como pueblo evangélico a todo el mundo que la respuesta, ¿no es cierto?, está en el Señor.
El Señor es la respuesta, el Señor es la solución. No nos despojemos de Él. Miremosle a Él en todo momento y tengámosle presente en todas las circunstancias de la vida, en las circunstancias de salud, en las circunstancias difíciles que nos pone la vida. Siempre el Señor te va a tomar, siempre te va a abrazar y siempre va a tener una respuesta para ti. Ese castillo, ¿no es cierto?, esa imagen de poder, de sobreprotección, ese castillo que inspiró a Martín Lutero a entregar esta música, este himno. Bueno, continuamos en esta reunión, queridos hermanos, y por supuesto ahora queremos tener un momento, un espacio. Sabemos que no tenemos todo el tiempo, pero queremos tener un espacio para poder pedirle al Señor. El ministerio de la intercesión es un ministerio también importante, tal como lo decía el pastor hace un rato atrás. Y queremos orar en esta mañana también. Queremos orar en esta mañana primero, yo diría orar por este país, ¿no es cierto?, por Chile, por nuestro país, por todas las circunstancias que sabemos, que todos conocemos. Orar por Chile, ¿no es cierto? Orar también por nuestro pueblo cristiano, por nuestro pueblo evangélico, que sea una luz en la sombra, que sea una luz en la oscuridad. Queremos orar también por nuestros líderes que dirigen la obra, que necesitan claridad, necesitan iluminación para hacer su ministerio. Nuestros pastores, nuestros hombres y siervos de Dios. Queremos orar también por la membresía, por nuestras iglesias que han tenido que estar en estas plataformas unidas para poder compartir, ¿no es cierto?, la adoración y la enseñanza. Entonces yo les invito ahora a que tengamos tal vez un minuto y medio, en que cada uno ahí en su espacio pueda inclinar su rostro, pueda pedirle al Señor por estas cosas que yo acabo de decir. Y si tiene algo más que agregar y lo siente en su corazón, usted también lo haga. Vamos a tener entonces este espacio de oración y ruego, como dice ahí la imagen, para que podamos pedirle al Señor, ¿ya?, por esto que acabo yo de mencionar. Oremos al Señor, queridos hermanos, y ahí vamos a cerrar después con una oración final. Comenzamos. Padre Celestial, una vez más tu pueblo está aquí, Señor, reunido, arrodillado, clamando a ti, Padre, por este tiempo. Señor, ¿cómo no vamos a ser bendecidos? ¿Cómo no nos vamos a emocionar, Señor, con lo que tú nos das? ¿Cómo nos vamos a emocionar, Señor, con el mensaje potente de estos grandes siervos y hombres que lucharon por tu causa, que pudieron abrir, Señor, ese mundo oscuro, pudieron abrir, Señor, esas amarras que habían por la doctrina a veces difusa y confusa propuesta por hombres, cuando la verdadera doctrina y la verdadera palabra, Señor, está en tu Santa Escritura.
Padre Santo, en esta mañana queremos orar por todos estos hombres que han hecho historia, que han dejado un legado, Señor, en la obra y en la iglesia, Señor, en tu iglesia, en tu santa iglesia. ¿Cómo, Señor, no también orar por todos aquellos que hoy en día trabajan en distintas instancias en el mundo, en momentos, en situaciones muy críticas, en lugares muy apartados y lugares donde la violencia reina, donde hay misioneros que han sido, Señor, secuestrados, han sido, Señor, violentados, algunos asesinados, Señor? Oramos por todos esos hermanos que entregan su vida, entregan su tiempo, entregan lo que tú les has dado para poder engrandecer tu obra y hacer crecer el Evangelio. Señor, en esta mañana especial, en este día, Señor, en que el pueblo unido, el pueblo protestante, el pueblo evangélico, el pueblo bautista, Señor, se une, Señor, para alabarte, para adorarte. Queremos, Señor, poner delante de ti a todos nuestros pastores, a todos nuestros líderes, Señor. Tú ilumínales, Señor. Tú sacas, Señor, aquellas cosas que son a veces tan personalistas, a veces tan humanas, Señor, para que realmente pueda estar solo la dirección tuya, Señor, en todas las decisiones y en todo lo que significa el dirigir y administrar tu obra aquí en este país. Señor, oramos por las iglesias evangélicas, los pastores, los misioneros, los líderes, los que trabajan, Señor, para hacer de tu obra una obra fecunda. Señor, oramos también por nuestra iglesia, Señor, nuestra comunidad bautista, que alberga, Señor, a muchos de nosotros durante años, y que tenemos el vínculo, Señor, contigo. Señor, tú aumenta nuestra fe, agranda nuestros corazones, Señor. Permite que podamos en algún momento poder volver a vernos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sanes, Señor, este mundo, que tú sanes esta sociedad, que quites la violencia, que destierres, Señor, la agresividad que estamos viendo en este país. Señor, que nosotros podamos también ser agentes de ese cambio, que podamos ser ejemplo, aunque a veces nos cuesta mucho, Señor, porque somos también humanos, también somos de carne y hueso. Pero, Señor, con tu ayuda no sabemos que lo podemos lograr. Señor, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen, para que ellos puedan entender que el verdadero mensaje no está, Señor, en los políticos, en los líderes a lo mejor filosóficos, en los que están en la búsqueda de una verdad, que no van a encontrar, Señor, que la verdadera luz está, Señor, en tu palabra. Que lo primero es, Señor, seguirte a ti, mirando también este mundo, no escondiéndonos, pero entendiendo que el mensaje verdadero es tuyo. Señor, gracias por esta oportunidad. Queremos que tú nos acompañes, sigas con nosotros, Señor, y ponemos delante de ti las peticiones de todos mis hermanos aquí que con un corazón abierto han puesto en sus casas, en sus lugares, allá en Uruguay, en Colombia, aquí en Santiago, en La Serena, en el sur, en todos lados, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, y gracias por la bendición de ser hijos tuyos y pertenecer a este pueblo maravilloso, este pueblo que nos ha dado la redención, que nos ha dado también tanta bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Continuando entonces con nuestro culto de celebración, vamos a ir a la lectura bíblica. La lectura bíblica, una lectura bíblica a lo mejor mucho más corta que muchas de las que ponemos los días domingos. Pero mire lo que dice esta lectura. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el libro de los Romanos 5:8, ¿no es cierto?, encontramos esta hermosa palabra que por supuesto refleja la gracia, ¿no es cierto? Refleja la gracia que nos ha dado el Señor. Si bien en el programa tenemos la ofrenda, yo creo que es el momento propicio, querido pastor, para después de esta lectura, la ofrenda la podemos hacer después al final, para que usted nos entregue el mensaje, ¿no es cierto?, esperado en esta mañana, inspirado, ¿no es cierto?, en este tiempo de reforma y de celebración para el pueblo. Adelante, pastor.
muchas gracias, hermano Manuel. Bueno, la vida cristiana se compone de encuentros, de alegrías, de pérdidas y de cambio. Es parte de nuestro caminar. Y efectivamente fui muy informado, me recordaron ahora por interno, muchas gracias, hermana Marina. Este día viernes, yo no sé si se acuerdan ustedes de nuestra misionera, nuestra hermana Lisette Tropa, que en alguna oportunidad estuvo en nuestra iglesia y compartimos tanto encuentros misioneros y jornadas como tal, desarrollando ella un ministerio en su minuto en India eh, por varios años. Con Lisette fuimos, también nos une la amistad desde jóvenes, pues ella era de la región de Temuco, donde también nosotros nos desarrollamos allá en el Ministerio Juvenil y tuvimos la oportunidad de conocernos y ella siempre manifestó su anhelo de trabajar el desarrollo, de trabajar en el ámbito misionero. Bueno, ella, producto de su trabajo y de trasladarse a India, ella se enfermó y vino a recuperarse a Chile y este día viernes partió a la presencia del Señor. Su esposo es indio, se llama Jay, está en nuestro país, habla poquito castellano, por lo tanto nos conmueve su ministerio. Imposible no recordar también a nuestra misionera Luz Paillao, quien en un accidente automovilístico, desarrollando misiones en Senegal, perdió la vida hace un año atrás. Mujeres jóvenes, mujeres valientes, que su testimonio sigue vivo, siguen entre nosotros y le recordamos con especial cariño. Quiero, antes de proceder a compartir la palabra en esta hora, que va a estar basada en el ámbito de la reforma, recordar con especial cariño a nuestra hermana Lisette Tropa. Es curioso, ¿no? Es curioso. Personas que dan tanto y que sirven tanto, parten tan jóvenes, solamente nos resta confiar en la soberanía del Señor y que su legado, su historia, su testimonio inspire también a nosotros y a muchos otros a continuar sirviendo al Señor, llevando adelante el Evangelio y contribuyendo a la extensión del reino. Les invito a orar para agradecer por la vida de Lisette, para orar por su esposo, para orar por su familia y también para que el Señor consuele no solo a su familia, sino que también a toda la iglesia, a todo este pueblo del cual formamos nosotros parte, que estamos también golpeados por esta noticia. Señor, ¿cuántas preguntas no tienen respuesta para nosotros? ¿Cuántas cosas nos resultan muchas veces ilógicas? A veces tenemos esas frases, Señor, que nos dicen para el que cree todo es posible. Señor, y de pronto somos testigos de esta confianza que tenía Lisette de orar y esperar, Señor, para recuperarse y poder seguirte sirviendo. Sin embargo, tu voluntad, tu plan y propósito, Señor, y la propia vida ha dicho otra cosa, y en eso, Señor, también nosotros te aprendemos a conocer más a ti y abandonarnos en tus manos con confianza, Señor, en todas nuestras circunstancias. Ayúdanos a mirar la vida no desde la perspectiva de lo que nosotros quisiéramos, Señor, sino del plan y propósito que tú tienes, Señor, en todas las cosas. Para ti nada escapa, Señor, a tu soberanía. Señor, tú eres y estás implicado en la historia, tú eres el Señor de la historia, de la humanidad. Señor, y estas cosas nos ayudan a entender quiénes somos, lo pasajera de la vida, Señor, y lo desconocido que resulta para nosotros el mañana. Padre, oramos en esta hora agradeciéndote por la vida y testimonio de Lisette, a quien recordamos con profundo cariño. Recordamos su tenacidad, Señor, su visión, su amor por la obra, su disposición a dejarlo todo por seguirte a ti. Señor, oramos por su esposo Jay, que debe estar, Señor, sin duda, consternado por todo esto, afectado. Señor, oramos por él y oramos también por la familia, por su familia física, pero también por la familia espiritual de la cual formamos parte, para que nos dé, Señor, el consuelo, la esperanza y también, Señor, su testimonio, como el de Luz Paillao, también siga vivo y fresco en nuestras vidas y siga inspirando a otros y a nosotros a decirte, heme aquí, Señor, a ponernos a disposición tuya, Señor, que eres el dueño y Señor de todas las cosas. Te alabamos en medio del dolor, Señor, a ti,
porque también tenemos esperanza y certeza de reencontrarnos por toda eternidad junto a ti, junto a hermanos y hermanas, Señor, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Te glorificamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, gracias querido Manuel. Vamos a acomodarnos un poquito acá. Y bueno, invitar a que tengan su Biblia abierta en la carta a los Romanos. No obstante, justamente quisiera en esta hora hablar de la reforma, una reforma que sigue fresca, no es un evento o fenómeno del pasado, sino un fenómeno que nos sigue diciendo cosas. Pero quisiera remontarme incluso más atrás, de un espíritu de reforma y quien impulsa en última instancia o en primera instancia la reforma, y referirme a Jesús. Jesús fue y es reforma. Jesús fue, sigue siendo reforma. Recordamos siempre la historia de nuestros hijos cuando ellos eran pequeños e inventaban sus juegos. Siempre nos llamaba la atención, particularmente de mi hijo que tengo aquí más cerca, cuando hacían estos juegos que iban creando ellos con su imaginación y se iban divirtiendo con las cosas domésticas que encontraban en casa, como luego los juegos adquirían una compleja conjunto de reglas y normas para que estos pudieran funcionar. También nos llamaba la atención cómo estas normas iban cambiando y variando para asegurar que el ganador fuera siempre el mismo. Parece inherente, ¿no?, a los seres humanos crear cosas, pero luego tener que normarlas, tener que regularlas para que estas puedan funcionar. Pareciera que existe una tendencia a hacer de la fe también, no poniéndolo a nivel de un juego, pero sí como un desarrollo humano donde interactuamos personas. Pareciera que también en la fe y para el desarrollo de la fe, el desarrollo de la iglesia, existe la tendencia de transformar las cosas en formas y en dogmas, muchos de los cuales esclavizan a los seres humanos y más que para servir a las personas, hacen que las personas sirvan entonces a lo religioso. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en los tiempos de Jesús. Recordamos el sábado, cuyo propósito original era el descanso de las personas, que las personas pudieran parar de sus actividades cotidianas y pudieran ese día entonces, desarrollar la espiritualidad, pero también producir el descanso para su cuerpo físico. El Señor es integral en ese sentido. No solo ha tenido una preocupación por el alma, por lo espiritual, como a veces solemos pensar, sino por nuestro cuerpo, por nuestro descanso, por el descanso de nuestra mente. Y ese era el propósito entonces de fijar un día. Y Dios mismo se pone como ejemplo en la creación. Al séptimo día, luego que hubo creado todas las cosas, Él descansó. Y nos llamó también, y llamó a los seres humanos a imitar este ejemplo y a cuidar integralmente de su propia vida. Sin embargo, este evento, este elemento, como era el Sabbat, este día especial, pronto se transformó en un símbolo religioso diferenciador, discriminador y carente de su sentido original. Frente a esto, Jesús señaló que el sábado era para el ser humano, y no el ser humano, para el día sábado. Marco capítulo 2 y versículos 24 al 28 nos dice así frente a la pregunta de los fariseos. Los fariseos preguntan a Jesús, ¿por qué los discípulos hacen cosas que están prohibidas hacer el día sábado? Ellos habían recogido espigas, algo tan insignificante desde el punto de vista laboral, y lo habían utilizado para comer, para disfrutar de lo que habían encontrado en el camino. Sin embargo, Jesús le dice a ellos, el sábado se hizo para el hombre, para el ser humano, y no el ser humano para el día sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. Cosa que no le gustó mucho a ellos, que hacían justamente de las festividades religiosas, de las normas religiosas, elementos para oprimir, elementos también para ellos catapultarse a un lugar de superioridad moral respecto de los otros.
Sin embargo, Jesús, con su propia vida y con su propio testimonio, trae cambio, trae transformación en la vida religiosa de su entonces. Ahora nos remontamos al siglo XVI, a donde un conjunto también de normas, de reglamentos y de una forma de establecer la justicia había distorsionado tanto el propósito original del Evangelio. El mundo occidental, sin embargo, del siglo XVI se encontraba fraccionado, con una serie de dificultades, producto de las invasiones que había sufrido el imperio. Recordemos a Isabel la Católica, por ejemplo, que fue la impulsora o quien financió en 1492 el descubrimiento de América, al donar las joyas de la corona para que pudiesen ser utilizadas por Cristóbal Colón y sus carabelas y poder trasladarse al Nuevo Mundo. Ella, sin embargo, una mujer considerada piadosa, no en vano se llama Isabel la Católica, habían establecido la Santa Inquisición. Con ella pretendían establecer y restablecer la religión y someter a quienes fueran en contra de lo establecido por medio de la muerte, como una amenaza, pudiesen ellos abrazar entonces el catolicismo y la fe y pudieran entonces abandonar sus doctrinas, sus pensamientos que tenían en aquel entonces. El imperio se vio bastante golpeado y bastante afectado por las diferentes guerras y diferentes situaciones que lo mantenían bastante fisurado y por las propias pugnas internas que habían ocurrido. Por lo tanto, se recurre a la iglesia institucionalizada como el elemento que podía funcionar como un instrumento unificador y por lo tanto se instrumentaliza lo religioso para que opere en favor del poder político, económico, científico, militar y religioso. Es decir, la iglesia pasa a ser un poder en sí misma que unifica, pero por lo tanto tiene que transar sus principios más fundamentales. Naturalmente, al adquirir este poder político, económico, la iglesia pierde su sentido original. Lutero, entonces, recoge todas estas cosas y también las reflexiones de los siglos precedentes. La reforma no es una reforma espontánea que surge simplemente en el siglo XVI, sino que ha habido un espíritu reformador a lo largo de la historia de la Iglesia, desde Constantino en adelante, podríamos decir, es decir, desde el siglo IV hasta encontrarnos ya en este siglo XVI. Toma todos estos elementos que han precedido Martín Lutero y lo lleva a clavar estas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, un 31 de octubre del año 1516, es decir, en un día como hoy, como una manera de establecer y restablecer aquellas cosas que la Iglesia debe reconsiderar y volver a considerar. Sin pretender nunca, fue el origen de Lutero de establecer una nueva iglesia, de establecer un nuevo grupo o salir desde la iglesia establecida, sino pretende reformarla. De hecho, los puritanos, de donde surgimos como bautistas, también tuvimos ese principio original en la iglesia anglicana de Inglaterra. Pretendíamos reformar y pretendíamos de alguna manera volver a la palabra de Dios sin tener la idea de fisurar la iglesia. Lamentablemente es muy difícil a veces cambiar el status quo, y de hecho Jesús también nunca pretendió salir del judaísmo, y por muchos años incluso los cristianos fueron considerados una facción, una secta dentro del propio judaísmo. Siguieron asistiendo a la sinagoga. Jesús asistía a la sinagoga, seguían entonces manteniendo también muchos de los ritos de su tiempo. No pretendían formar un grupo aparte, sino reformar, volver a los principios fundamentales que daban origen a la fe. El problema entonces surge principalmente con la justificación. ¿Qué es lo que hace justo al ser humano? ¿Lo hará justo el conjunto de normas morales que debe vivir? ¿Lo hará el que tenga que pagar entonces la indulgencia, que fue uno de los problemas principales, y por lo tanto quienes tenían mayor capacidad económica podían tener un mejor estatus por cuanto podían ser perdonados al poder cancelar una suma determinada de dinero para poder recibir el perdón? Lo hacía la moral y las buenas costumbres, el hacer buenas obras, que era lo que justificaba al ser humano.
De hecho, era la pregunta que tenía Martín Lutero, que se sentía profundamente culpable y sentía que no estaba a la altura, que él no podía hacer lo suficiente para poder ser considerado justo. Este fue entonces uno de los temas centrales que dieron y fueron la base de la reforma, el concepto de la justificación. Y fue uno de los fundamentos de las tesis, entre otros, que fueron clavados por Martín Lutero entonces en la catedral de Wittenberg. Para ello, Lutero se basó en la carta a los romanos. Y si tomamos la carta a los romanos, que acabamos de leer uno de los versículos con nuestro hermano Manuel Orellana, vamos a recurrir al texto más completo. Los romanos tenían esta problemática entre qué era lo que justificaba. ¿La ley? Era la que justificaba, pues muchos de los judíos pensaban entonces que ellos por su ascendencia, por su estirpe, tenían un lugar y un lugar de privilegio superior a los que no eran de su etnia. Más aún, consideraban que la ley que ellos observaban, la ley de Moisés, era la que ellos terminaban justificándolo. Era su circuncisión, era su sangre, su vínculo con Abraham. Sin embargo, esto lo aclara Pablo escribiéndole de esta manera a los romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ya no son las obras, ya no es una ley, sino que lo que justifica es la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el garante. No está en nosotros el poder justificarnos ni en nuestras obras, sino que en la fe que podemos depositar en Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia muy importante a la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habría quien muriera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvos del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué maravillosa palabra que condensa todo el significado de la justificación. No nos corresponde a nosotros, no es con nuestros méritos, no es con nuestra fuerza, no es por nuestra abolengo, sino que es mediante la gracia. C.S. Lewis, el gran escritor, se encontró con unos estudiantes que discutían cuál era la diferencia entre las distintas religiones. ¿Será las buenas obras? ¿Será las buenas prácticas? ¿Será la devoción? Y una de las cosas que él les dijo para dilucidar cuál era la diferencia, qué hacía del cristianismo una religión particular y distinta, era justamente la gracia. No hay nada que tengamos que hacer. No hay nada que esté en nosotros para que podamos ser justificados, sino que simplemente el sacrificio de Jesucristo es suficiente para todos. Y lo recibimos no por un mérito, no por algo que tengamos que hacer, sino que simplemente la gracia que se transforma en nosotros como un favor no merecido. Es por eso que somos salvos, por medio de la fe, como dice Efesios, y eso no de nosotros, sino que es un don de Dios. No tendríamos ninguna manera, ningún mérito en nosotros para que podamos o del que pudiéramos gloriarnos, sino que hemos sido solamente salvas por gracia, por la gracia de Dios. Por lo tanto, la sola fe, la sola gracia y sola escritura
fueron la base fundamental de la Reforma. Fe depositada en Jesús, la gracia que nos ha sido donada, y esto solamente lo encontramos no en un edicto, no en un tratado teológico, sino que lo encontramos en la Escritura, en la Santa Escritura, en la Biblia. Ahí encontramos entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada una de estas solas se basan entonces en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, no en lo que diga el magisterio, no en lo que diga un determinado hombre iluminado, sino lo encontramos en las Sagradas Escrituras. De ahí que la Reforma sea el retorno a la Biblia, no a las enseñanzas del clero, no a las ideas circunstanciales particulares que respondían a intereses del momento de algún poder en particular. También lo fue el fundamento de Jesús de Nazaret, un retorno a los principios y valores del reino manifestados en las Escrituras. Jesús citaba las Escrituras como las que daban testimonio de él. No era necesario escribir un nuevo texto, sino una lectura correcta y pertinente de la propia Escritura que ya había sido dada. De hecho, Jesús no se empeñó en escribir nada nuevo, sino fue él mismo una tesis viviente. Recojo las enseñanzas del día de ayer de 2 Timoteo expresadas por nuestro pastor Cristian Cabrera. 2 Timoteo hace una invitación al propio Timoteo y por extensión a la iglesia. Una invitación a perseverar en la doctrina, a mantener y preservar la tradición, pero no como una adoración de lo antiguo o un rescate de lo antiguo para seguirlo manteniendo en el tiempo, sino un llamado urgente a la consideración de los principios, renovados ahora en un nuevo tiempo, para que tengan sentido en favor de los seres humanos en el tiempo presente. Por eso, como hemos dicho alguna vez, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Un principio que surge de la Reforma es una iglesia reformada siempre reformándose. Ese es un principio que surge de la Reforma. Invita entonces a la revisión constante de la manera en que vivimos la fe, cómo hacemos iglesia y cómo mantenemos sus dogmas. Debemos entender que los dogmas no son un conjunto de normas vacías, un conjunto de normas estáticas, sino que son un conjunto de normas porque somos una iglesia dogmática, tenemos enseñanzas, tenemos preceptos que seguimos, por cierto, pero estos principios y preceptos deben mantenerse en el tiempo de forma viva, deben ser pertinentes, deben seguir diciendo algo en los nuevos contextos donde se desarrollan. La oración completa, una iglesia reformada siempre reformándose, no termina ahí, sino que dicen en latín, es secundum verbum Dei, es decir, la iglesia reformada sigue reformándose y debe hacerlo siguiendo la palabra de Dios. No se reforma de cualquier manera, sino que lo hace recogiendo los principios y valores que están plasmados en la palabra de Dios. Esto quiere decir que la iglesia no puede ni debe estar a espaldas a la realidad, escondida en sus cuatro paredes, como tampoco debe obtener sus principios desde las ideologías o corrientes o formas de los movimientos de turno, sino que estos deben estar y deben proceder desde la palabra de Dios. En este sentido, Jesús fue alguien que decepcionó, en ese sentido, decepcionó a unos y otros desde el punto de vista de ser un reformador. Porque por un lado no mantuvo el status quo que pretendían los fariseos y los que estaban en el poder de su tiempo. Jesús no respaldó aquel movimiento que mantenía a unos en el poder y a otros en la opresión. No fue alguien que entonces mantuvo las cosas como estaban, pero tampoco fue el celote esperado, el celote revolucionario que vino a cambiar todo y a devolverle el poder político al pueblo de Israel, que muchos de ellos esperaban. Hoy, en estos tiempos de efervescencia política en las cuales vivimos como país, pareciera que unos quieren una cosa y otros esperan otras. Unos no quieren nada de reformas y otros quieren una carta en blanco que implique reformarlo todo. ¿Y qué pasa si el Señor nos invita a pensar no ni en uno ni en otro lugar,
sino en buscar un camino diferente? Mientras Chile va en camino de reformas, otros países aparentemente van en retroceso, volviendo a las estructuras más conservadoras. Esto es impensado. De ahí que muchos hablen que el movimiento de la humanidad en cuanto al poder, en cuanto a la forma de convivir, sea un movimiento pendular, en que nos pasamos de una constante reforma para volver tal vez a estructuras más conservadoras. La palabra reforma quizás debe ser reestudiada y analizada, y tenga más bien un sentido pleno en la invitación que hace Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta lo leo en la traducción del lenguaje actual, que me pareció una buena traducción para referirnos en cuanto a esto. Una iglesia en reforma es una iglesia que no se acomoda a la realidad, sino que se transforma constantemente. La palabra transformación significa metamorfosis en el original, es decir, cambio, de ahí la palabra meta, y morfe, que sería forma, un cambio de forma. Es decir, el llamado que hace Pablo a una iglesia que se reforma es una iglesia que hace y vive una metamorfosis constante. Finalmente, ser iglesia en el año 2021, ser iglesia en nuestros contextos uruguayos, colombianos, chilenos, en nuestros distintos contextos mundiales, en nuestro contexto de Santiago, en nuestro contexto cercano a Bogotá, en nuestro contexto de Paysandú, nos propone vértigo, nos propone riesgo, nos propone pensar, nos propone reconocer errores, nos propone pedir perdón, ¿por qué no? Para poder comprometernos de esa manera entonces con la realidad. Nos invita a salir de la comodidad, de las ideas físicas, de las ideas fijas, de las normas inmutables, para asumir el desafío de contextualizarnos. Eso, por supuesto, es peligroso, es arriesgado. Nos propone crítica. ¿Acaso no la vivió de pasar del canto gregoriano, como nos bien nos invita Manuel, a un canto que tenga relación con las costumbres y, por qué no, con los estilos de moda que tenían en aquel tiempo la Alemania que conoció y vivió Lutero? Para muchos debe haber sido escandaloso tomar alguna música del ambiente secular y ponerle una letra basada en algún salmo para poder cantarla y que fuera el mensaje llegara entonces a las personas de a pie. ¿No lo son acaso nuestros himnos? Por ejemplo, el himno que está en nuestro himnario, Nuestro Padre Dios, es un plagio del himno inglés, Dios salve a la reina. Eso está presente en nuestra historia. Tal vez un llamado a revisar lo que cantamos, lo que decimos, cómo lo cantamos, cómo lo hacemos. Algo vamos a perder, tal vez para ganar algo mucho mayor. Una iglesia que se reforma es una iglesia que a lo mejor incomoda a muchos. Una iglesia que se reforma nos invita a cambios que no siempre nos resultan cómodos. Una iglesia, por lo demás, promueve la libertad en Jesucristo. Debe ser una iglesia que sea una iglesia para los demás, una iglesia que ilumine la realidad de nuestro mundo plural, multicolor, secularizado. Un lugar donde el Señor ya está y nos invita a nosotros a llegar a esa orilla. Nos sentimos desafiados entonces por la reforma hoy. La reforma no es algo del pasado, sino que la reforma nos invita hoy día también a reformarnos nosotros mismos. ¿De qué manera? Basados, por supuesto, en la palabra de Dios. Ahí está la fuente, ahí está el contenido, ahí está lo que nos sustenta. No un conjunto de normas que quedan estáticas en el pasado, que se solidifican, sino que son flexibles y que nos permiten hoy día hablar a un mundo nuevo en nuevos contextos. La palabra de Dios, como bien lo dice 2 Timoteo, es viva y eficaz. La palabra del Señor es útil en todo contexto, en toda realidad, para educar, para enseñar, para corregir, para instruir, para iluminar los contextos en los que nosotros nos encontramos. Hermanos y hermanas queridos y queridas, que la reforma la vivamos
también como nosotros formando parte de ella, para seguir pensando, para seguir escribiendo tesis. ¿Qué tesis debiéramos clavar hoy en nuestras propias puertas de nuestra iglesia, pero también en nuestras propias vidas? ¿De qué manera podemos a este mundo plural, a este mundo secularizado, a este mundo que hoy día tal vez lo encontramos tan ajeno a la religión, pero un mundo que sigue siendo religioso, un mundo que sigue teniendo sensibilidad con la espiritualidad, un mundo que sigue en la búsqueda? Y si bien lo dijo delante nuestro hermano Manuel, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la propia búsqueda de reformas y cambios es lo que evidencia justamente la necesidad de ir por algo más, la necesidad de encontrar respuestas para necesidades profundas, necesidades que creemos y tenemos la plena convicción que solo se encuentra en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar. Tal vez no desde los preconceptos que tenemos históricos en la forma en que hemos hecho las cosas. Y no me refiero a que debemos cambiar las bancas por sillas y sentarnos en círculos para poder escuchar el mensaje. No solo en hacer un sermón y una iglesia desde el punto de vista más participativo, o simplemente cambiar nuestras músicas y melodías para hacer una iglesia más a tono con los tiempos, sino de qué manera estudiamos incluso nuestras cosas más profundas, para que tengan sentido en el mundo plural en el que nos encontramos hoy. ¿Entenderán nuestros amigos donde nos desarrollamos lo que decimos? ¿Será nuestra vida una propia tesis que desafíe y que muestre a Jesús en los lugares donde nos desarrollamos? ¿Seremos bichos raros simplemente porque no decimos garabato? ¿O seremos personas que donde nos encontramos de forma personal y por qué no también como grupo, que tengamos algo que decir en los contextos donde nos desarrollamos? Que el Señor nos ilumine y nos ayude, porque Jesús está ahí, porque el reino es más que la iglesia, porque se está desarrollando en nuestras calles, en nuestros grupos, en la moneda, en nuestros lugares públicos. Ahí está el Señor. Y donde Él está, somos llamados también a nosotros estar. Les invito a orar en esta hora, desafiados por la reforma. Padre, queremos observarte a ti, Señor, y no quedar adorando, Señor, las gestas del pasado. Observar el ejemplo de un Lutero con sus sombras y sus luces, con las sombras y luces de un Zwinglio y de un Calvino y de muchos otros, Señor. Recordamos a Wycliffe, por ejemplo, recordamos a los valdenses, recordamos a los lombardos, a los lolardos, recordamos a Francisco de Asís, recordamos a tantos otros, Señor, que incluso algunos anónimos, que dieron su vida esperando y queriendo, Señor, que el mensaje, que tu palabra, que tu persona llegue a cada persona en su propio lenguaje, en su propia cultura, en su propio idioma, en su propia vivencia. Ayúdanos, Señor, a hacer transformación en los lugares donde nos encontramos, a seguir pensando de qué manera como iglesia y como creyentes, Señor, podemos ser pertinentes a un mundo que tiene tanta hambre, Señor, que tiene tanta necesidad, que tiene una búsqueda constante, porque fuimos creados, Señor, como seres humanos para estar comunicados y ligados a ti, Señor. Mientras no tengamos un encuentro contigo, Señor, siempre habrá una necesidad profunda en el corazón de los seres humanos. Señor, te agradecemos por haberte encontrado, pero también nos sentimos responsables de ir al encuentro de otros, de ser, Señor, una tesis para otros, para también desmitificar algunas cosas que la sociedad cree erróneamente de ti. Señor, gracias te damos por los precursores, por los que sufrieron, para que nosotros hoy día podamos estar cómodamente sentados en el living de nuestro hogar, a un clic, y poder, Señor, oír tu palabra. Que eso también nos desafíe a ir en búsqueda de otros. Hoy día también, Señor, habla y grita en nuestras vidas, la vida de Lisette, la vida de Luz Paillao también, vidas que se entregaron a ti, Señor, que abandonaron todo para ir en búsqueda de otros que tanto te necesitan, para dejar la comodidad de un país
para cruzar fronteras, para enfermarse, para contagiarse, para dar la vida también, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir también de aquella manera, amándote a ti, siendo fieles al mensaje, no al conjunto a veces de las normas que queremos creer para mantener la seguridad, Señor, de nuestras vidas, sino para asumir el desafío, Señor, para asumir la incertidumbre de lo que significa explorar en nuevas formas, de que el mismo mensaje siga llegando, Señor, de forma novedosa a nuevos contextos. Te alabamos a ti, te damos gracias por este tiempo, en Cristo el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por esta exhortación, por este mensaje siempre importante para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Continuamos en esta mañana con un momento también de adoración importante. Si me ayuda el hermano Víctor Hugo con la imagen de la ofrenda. Entregamos, ¿no es cierto?, nuestras ofrendas. Todos ya tienen ya los elementos para poder entregar, ¿no es cierto?, su ofrenda para la iglesia. Importante entonces este también momento de adoración. En todo caso, no está aquí los datos de la cuenta, pero si alguien la necesita, está por el chat de la iglesia, por el WhatsApp, o se comunica directamente con mi hermana Karina Gatica. ¿Ya? Bueno, ya estamos concluyendo este día, estamos concluyendo este servicio, esta reunión, y damos gracias al Señor por lo que hemos hecho y por lo que significa, ¿no es cierto?, la bendición de compartir estos temas que son relevantes para nuestra fe y para nuestro crecimiento como cristianos. Y no nos podemos despedir sin decir que la gloria sea para el Señor. Que la gloria sea para el Señor. Hay unos hermanos pentecostales, de los cuales yo tengo muchos amigos y cuando los he visitado, tienen por costumbre decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cierto? Y ellos ese saludo, esa forma la tienen desde tiempos inmemoriales y ellos han sido también un pueblo evangélico muy importante para el desarrollo también de la fe en nuestro país. Ellos también cantan con mucha vehemencia este himno. A mí una de las emociones más grandes que tuve fue cuando una vez lo escuché en una iglesia universal, iglesia pentecostal unida creo que era, con un coro de instrumentistas y voces de más de 300 personas cantando "A Dios sea la gloria". Entonces yo he querido que en esta mañana podamos cerrar esta celebración y este culto, esta reunión, con este hermoso himno, hermoso canto que entiendo que en inglés es mi tributo, mi tributo, pero que la traducción más para nosotros es "A Dios sea la gloria". Así que les invito a que lo cantemos, lo sigamos, y con esto, ¿no es cierto?, estamos despidiendo nuestra reunión de hoy. Después del himno podemos abrir los micrófonos, las pantallas y podemos saludarnos y darnos un abrazo virtual y invitarlos a tomar un rico café como el que tomábamos hace un par de años en Miguel Claro. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga, y cantamos el himno final, "A Dios sea la gloria". Hermoso. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que
ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Adiós a la gloria, adiós a la gloria, adiós a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. Adiós a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. Adiós a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Levanta tus manos, dale la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Yo te adoro. Adiós a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. Adiós a la gloria, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Viva Dios, por lo que Él hizo por mí. Alguien levante sus manos, alguien levante su voz y dale gloria a mi Jesús, a mi Jesús.
gloria solo a Él, ¿no es cierto? Qué lindo, a Dios sea la gloria. Con ese pensamiento, queridos hermanos, celebremos este día y espero que disfruten, ¿no es cierto?, hoy y mañana, también que es feriado, y bendiciones para todos. Podemos abrir los micrófonos, saludarnos. Bendiciones. Y no había nadie. Fuerte abrazo para todos. Buena semana. Igualmente, buena Dios los semana. bendiga. Bendiciones para todos. Gracias. Manu. Amén. Gracias, igualmente. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Manuel. Juan Manuel. Feliz Gracias. cumpleaños, Manuel. Juan Manuel. Manuel Orellana. Ese es Manuel Orellana, Manuel. Manuel Orellana, Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días. Gracias por la dirección linda. Gracias. Hola, Juan Manuel. A Feliz Juan Manuel no. cumpleaños. No, a Juan Manuel no. Se equivocó mi mamá. Me Ese equivoqué. es Manuel Orellana. Manuel Orellana. Para ti no fue Joven. Más no, joven, no, joven. el menos viejo. Gracias al profe que nos enseñó hoy día. Gracias con la última canción me mataste, Manuel, me hiciste recordarme de mis tiempos en Conce. Tiempo de Pentecostal. Tanto Sí, tiempo. obvio, de mis tiempos de Pentecostal en Conce. Cuando iba a las Claro. Dorcas. Cuando iba a las Dorcas. No, cuando iba al punto. Cuando iba al punto. No, la Dorca es muy intro, po. Hay que ser extra. Ay, las Dorcas muy intro, dice. Hay que ser extra, dice. Bien, ropa tendida, Marinita. Todavía voy a las Dorcas. Mi mamá todavía da las Dorcas, ya ubícate, Marina. No, pero si cada uno va donde quiere, po, Carolina. Rubén, un gran abrazo, Rubén, ahí. Gracias, Juan Manuel, lo mismo. Gracias. Que estés bien. Cariño, Judith. Abrazos. Cariño para todos. Gracias, Fernando Orellana. Orellana de Chile. Mi papi le mandan cariños a todos porque echan de menos el culto porque ahora ellos se conectan también en este mismo horario. Así muy que les bien. mandan abrazos Gracias. a todos. Judith, cuídate. Gracias. Gracias. Chao, eso Yuri. fue. Chao, Cuídate Ceci. mucho. Ceci. Abrazos para todos en Chile. Vayan a la Recoba, traigan papayas. Un abrazo, Colombia. Manuel Orellana. Vayan a la Recoba, traigan papayas. Papaya la crema. Oye, acá lamentablemente hay empanadas de marisco que comer, así que hay que sacrificarse. Ya. ¡Oh, qué rico! ¡Chao! Chao, nos vemos. Eso. Envíale una a Juan Manuel. ¡Ay, Karina! Chao, ¡Oh, Karina. no! Envíale una a Juan Manuel, una de marisco. Tendría que ser de centolla. Claro. ¡Chao! Chao, Ceci. Una de centolla. Buena semana. Pastor, chao. Chao. Chao, chao. Un placer de haberte visto, Manuel. Abrazo para todos. Chao. Allá.